Muy buenos días a todos. Aquí estamos empezando un nuevo día en Cafayate, en el Camping Luz y Fuerza, que es un lugar muy, pero muy bueno. Es muy recomendable. Pues, por este tiempo, obviamente, como pueden ver, no hay pasto, pero igual se puede acampar. Es muy planito, muy llano el piso, entonces no van a tener problemas de espalda. Algo que me olvidé, no sé si comentarles, es que tienen baños, muchos baños y súper limpios. Eso sí, tienen duchas al fondo que sirven con calefón y son muy, pero muy, muy amplios. Ahí pues es imposible hacer fila aquí. Hay campo para todos. Ayer tuvimos el, el grato tiempo de conversar con tres. Aquí habían sido tres familias que viajan juntos en esas motorhomes. Como, ahí dice una frase muy bonita en la del medio: gastando la herencia de los hijos. Ahí tienen su canal de YouTube de Motorhome Forasteiro. Y estamos conversando mucho ayer, nos comentaban que viajan por muchos países y ahora les tocó Argentina. Aquí tenemos gente de Francia, si la mente no me falla, creo que son de Francia. Aquí de Argentina, atrás hay otro motorhome pequeñito de una familia brasilera. Y aquí están una pareja que son de Países Bajos, de Holanda, que nos encantó su historia porque ellos empezaron a viajar por Sudamérica con esa Volkswagen. Y en Ecuador, Quito, adoptaron un perrito que hace un momento estaba dando vueltas, pero bueno, ¿dónde se encontrará ahora? No sé. Tú, Gavisita, ¿cómo estás? Hola, estamos muy bien, acá con ganas de iniciar ya la ruta, el camino. Y bueno, ya desayunamos un delicioso mate tradicional de Argentina, mate cocido y unos Sí, fiambres están buenos los con fiambres. unos pancitos. Así que ya estamos listos, acompáñenos en este nuevo recorrido. Así es. Nos falta acomodar algunas cositas y de ahí ya estamos preparados para salir. Calentamos la moto y nos vamos rumbo a Tucumán. Tucumán, San Miguel de Tucumán. Eso. Vamos a empezar ruta, iniciamos ya partimos de Cafayate, ya estamos partiendo, perdón, de Cafayate. Y algo que es increíble que nos está pasando en este momento es que este tramo que vamos a hacer, aunque muy corto, es parte de la Ruta 40, la famosa Ruta 40, que bueno, por lo menos le hemos tocado. Eso sí, nos hemos quedado con el grato recuerdo. Sé que en alguna oportunidad ya podremos salir de La Quiaca y llegar hasta qué sé yo, Ushuaia por esta ruta, y va a ser increíble. Pero estamos felices de que por lo menos vamos a hacer este tramo hasta la 307 para desviarnos a Tucumán. Ese era nuestro camping. Así que empezamos ruta.
Estamos en la ruta 40. Buen día. ¿Esto entra a las ruinas de los Quilmes? Gracias. Bienvenidos, Ciudad Sagrada de Quilmes, el legado de una cultura. ¿Tengo que dejar parqueada la moto? Por allá hay motos. Buen día. Todos los años, la Pachamama devolverá en alimento, fecundidad, sabor, abrigo y energía tantas ofrendas. Mira cómo conducían los ríos. Varios siglos atrás de la vida de los chinos, transcurría época de armonía y tiempo de felicidad. Tal vez por eso establecieron dos áreas, la ciudad de la guerra y la ciudad de la paz.
Dividida en varios sectores en la ciudad de La Paz, estaban las zonas dedicadas a la agricultura y el pastoreo, y los lugares destinados al descanso de los muertos. Como si la Pachamama la cobijara en su regazo, se levanta la ciudad sagrada de los Quilmes. Desde el valle se pueden observar sus laberínticas construcciones y se reconocen sus áreas. Varios siglos atrás, la vida de los Quilmes transcurría entre épocas de armonía y tiempos de hostilidad. Tal vez por eso establecieron dos áreas, la ciudad de la guerra y la ciudad de la paz. Dividida en varios sectores en la ciudad de La Paz, estaban las viviendas, las zonas dedicadas a la agricultura y el pastoreo, y los lugares destinados al descanso de los muertos. En una amplia superficie del cerro, al sur del complejo habitacional, construyeron terrazas de cultivo. Una represa para el acopio del agua y los necesarios canales para colectarla y distribuirla. Mimetizadas en la topografía de la montaña, la ciudad de la guerra era una importante fortificación de piedra con dos atalayas para proteger a los pobladores en caso de una invasión. Hoy, entre las huellas de aquella magnífica ciudad, la silueta de los Caldones se recorta en el horizonte. No puedo creer, cuenta con una sala de cine. Es increíble. La verdad estoy muy sorprendido de que acá, en las ruinas de Quilmes, hay una función entre lo que son las ruinas, obviamente, lo histórico, la tecnología, la forma de promocionar el turismo, enseñar a la gente en una forma tan didáctica, con animaciones, con videos, con proyecciones y con esta sala, es que es increíble. La verdad, esto sería muy bonito, sería, creo, un boom para si lo aplicáramos en Bolivia. Por eso en las ruinas de Incallacta tenemos tantas ruinas y podríamos aprovecharlo en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, en las ruinas de Incahuasi también. La luz, el aire y el agua, que comenzó a escribir gota a gota una fascinante historia de ríos y valles en un majestuoso lugar sobre la tierra. América del Sur. Ante la inmensidad de estos paisajes, los dioses se hicieron cóndor para desafiar el viento, dibujar su sombra en las montañas y apreciar desde lo alto su llegada. Soy David Vargas, soy miembro de la comunidad de Quilmes. Me llamo Jessica Cheike. Mi nombre es Ricardo. Yo soy Martina Clorinda Zapur. Yo soy Simo. Bueno, estamos ingresando a lo que son las ruinas. Como pueden ver, hay muchísimo turismo. Hay mucha gente que está en el lugar. Podemos ver, según la explicación que recibimos en el centro turístico, la estructura
que tenía esta ciudad, esta ciudad de los Quilmes. Como pueden ver, acá estaba el fuerte Pucará, que significa fortaleza. En Bolivia hay muchos también de estos asentamientos, pero obviamente son incas. En esas esquinas de acá y de acá tenemos lo que es las atalayas o los puntos de observación de toda la fortaleza. Esto en sí era la ciudad. Allá estaba lo que era los cementerios. Y en este otro sector estaba la ciudadela, ya donde obviamente estaba todo el pueblo organizado de Quilmes. Y desde arriba hacían los surcos para que el agua bajara por sectores estratégicos para sus cultivos. Exacto, o sea, venían desde los cerros y se distribuían en acueductos para llenar de agua todas aquellas reservas que tenían. Y también tenían puntos específicos para cuando venga el enemigo de poblaciones cercanas o los españoles. Me impresionó que hacían aludes de piedra. Exacto. Entonces ellos empujaban y por sectores estratégicos venían rodando para derribarlos y matarlos. Uh-huh. Algo que aprendimos en la sala de proyección, vimos una película muy pero muy bonita, muy resumida de la historia de los Quilmes. Y bueno, los Quilmes, como les mencionaba, es una sociedad que se fundó, vinieron como peregrinos, se asentaron en esta zona y fundaron aquí su ciudad. Fundaron lo que es la ciudad fortificada, las ciudadelas, todo. Y era una tribu que vivía en paz, que vivían tranquilamente con la provisión que tenían. Pero en algún momento pues empezaron a ser invadidos, ¿no? Tenían que luchar contra los incas, para ello eran las atalayas precisamente, ¿no? Para que puedan estar atentos ante cualquier tipo de invasión. Pero cuando llegaron los españoles, pues bueno, los españoles literalmente acabaron con esta civilización, acabaron con este pueblo, en combate los eliminaron, y a los que quedaban, según la proyección, dicen que de 2.800 nativos Quilmes, apenas 800 llegaron vivos a un destierro cerca a las orillas del Río de la Plata, ¿era? Sí. Y este lugar fue completamente desierto, fueron desterrados ellos como un castigo por haberse sublevado ante el Imperio Español. Pero con el pasar de los años y en la actualidad, el pueblo de Quilmes ha vuelto a estas regiones y se ve que hay un crecimiento no solamente en temas de turismo, sino un desarrollo humano, educación, salud y un montón de cosas que se han implantado para el mejoramiento de este pueblo, ¿no? Y bueno, estamos muy felices de estar aquí. Es algo que también no esperábamos, pero el camino, la ruta es así, te ofrece cosas que de pronto una ciudad grande no te puede ofrecer, pero esto es increíble, la vista es maravillosa, los cactus, como pueden ver, en grandes cantidades. Y algo que me impresiona mucho son el grosor de los muros y cómo se han ido preservando gracias a las personas este tipo de construcciones, ¿no? Mira, son gruesos, las piedras están bien acomodadas, y lo que me llamó también la atención era por el sector que es inclinado. Entonces ellos en algunos sectores hacían los muros y le ponían la grava y encima la tierra para plantar para sus cultivos, y de eso también vivían. Y me impresionó y me encantó, la verdad, las artesanías, las vasijas, los pintados, los tallados, realmente me fascinaron a mí. Sí, el trabajo artesanal se notaba que tenían una manufactura muy buena, y nada, estamos felices. Bueno, En ahora verdad creo que soy muy llorona, creo. entonces, En serio, me llegó como... ¿Cómo puede existir esos conflictos entre poblaciones, entre humanos en sí, y llegar hasta el deceso de vidas, ¿no? Pero realmente acá dejaron un gran legado de cómo vivían y lo que queda, ¿no? Sus artesanías. Es la huella de los Quilmes. nos despedimos de lo que es las ruinas de Quilmes y nos vamos rumbo a la ruta
Qué impresionante, la verdad. Vamos, Volti, vamos, vamos. Mil gracias. Muy linda.